Nunca imaginé que mi año de internado rural terminaría convirtiéndose en la razón por la que, aún hoy, me cuesta caminar entre tumbas sin sentir que algo se arrastra detrás de mí. Corría 2011 y, tras terminar la carrera de antropología en la UNAM, conseguí una beca para realizar trabajo de campo en San Felipe del Agua Negra, un poblado serrano a 3 horas de Zacatecas capital. Mi tarea consistía en levantar un inventario histórico del viejo camposanto y entrevistar a los escasos deudos que aún visitaban aquellas sepulturas olvidadas. Parecía un proyecto sencillo: catalogar nombres, fechas, estilos de cruces y retornar a la ciudad con un informe que, en el mejor de los casos, nadie leería. San Felipe era un caserío de apenas 80 habitantes. Las noches eran tan oscuras que uno podía oír, más que ver, el viaje de las nubes sobre las montañas. A mi llegada me hospedaron en la escuela primaria abandonada. 2 aulas, techo de lámina y un patio donde crecían nopales entre cuadernos ajados. Desde la ventana se divisaba, a menos de 500 metros, la verja de hierro oxidado que delimitaba el cementerio. Un rectángulo de tierra rojiza, cercado por álamos retorcidos. Nadie se atrevía a enterrarse allí desde hacía décadas. El nuevo panteón se encontraba junto a la carretera, con bóvedas de mosaico reciente y floreros de plástico. Yo, en cambio, debía ocuparme del viejo. El primer día avancé con mi libreta entre las hileras mal trazadas, fotografiando lápidas cuyos nombres se habían borrado bajo musgo espeso. El silencio era total, interrumpido únicamente por el graznido de alguno que otro cuervo petrificado en las ramas. Sin embargo, no sentí miedo. El lugar parecía más dormido que muerto, un museo a cielo abierto donde nadie reclamaba la visita de un forastero. Trabajé hasta el atardecer y regresé a la escuela, cansado pero satisfecho. La segunda tarde, mientras dibujaba el relieve de una cruz de cantera, capté algo extraño. Sobre el borde inferior del tallado alguien había marcado, con letra reciente, la fecha 23 de septiembre de 2011. Coincidía con el día anterior, mi primer recorrido. Pensé que tal vez uno de los niños se divertía a costa mía. Seguí caminando y hallé la misma inscripción en otra tumba, siempre en la parte baja, siempre casi oculta por el polvo. Tomé nota para preguntar más tarde. De regreso, la señora Cirila, encargada de la tiendita comunal, negó saber quién pudo haber escrito fechas nuevas en lápidas tan viejas. Aquí nadie pisa ese solar, aseguró mientras embolsaba frijol. Dicen que allí quedó un eco de los que se fueron. No quise profundizar. La gente del pueblo estaba convencida de que el sitio retenía sonidos y los devolvía en noches de viento, como si la tierra respirara recuerdos ajenos. La tercera jornada la pasé limpiando maleza cerca de una fosa anónima. Entre raíces hallé trozos de cerámica y lo que parecía ser una cajita de música oxidada. Al levantarla sonó un par de notas desafinadas, las suficientes para helarme la sangre. Era la misma tonada que escuchaba mi abuela cuando mecía a mis primos en la Ciudad de México, una nana francesa que no debía tener relación con un cementerio perdido en Zacatecas. Guardé el objeto en mi mochila y continué. Antes de anochecer, descubrí que todas las tumbas examinadas aquella tarde volvían a mostrar la fecha 23 de septiembre de 2011, ahora acompañada de una línea vertical bajo los números. Esa noche, el viento atravesó la lámina del techo como un silbido húmedo. Mientras revisaba mis apuntes, la cajita de música, guardada bajo la cama improvisada, emitió un chasquido y comenzó a girar sin que nadie la tocara. Las notas, deformes, se alargaban unos segundos y se apagaban de golpe, para reiniciar enseguida. Me incliné, la tomé con cuidado, la manivela estaba rota, era imposible que se moviese sola. Opté por envolverla en un trapo y guardarla en el cajón de un pupitre. A la mañana siguiente, salí temprano. El cementerio, bañado por un alba pálida, parecía más amplio, como si la noche hubiera estirado sus límites. Avancé hacia la parte trasera, donde apenas había trabajado. Allí descubrí algo que no figuraba en los mapas parroquiales, un pasillo estrecho bordeado por nichos diminutos, casi infantiles. Sobre cada uno, la fecha 23 de septiembre de 2011 aparecía tallada con violencia, esta vez acompañada de una segunda barra vertical. No había nombres ni retratos, solo números, un par de flores marchitas y la sensación de que alguien me observaba desde el hueco vacío de cada osario.
Volví a la escuela antes de que el sol alcanzara el cenit. El director, un anciano que fungía ahora como velador, me aguardaba en la puerta. La caja que hallaste no es para jugar, murmuró, como si adivinara mis pensamientos. Se sentó frente a mí y me narró la única versión que el pueblo conoce acerca del viejo panteón. A principios del siglo XX, dijo, una epidemia de tosferina se llevó a más de 20 niños en el curso de un mes. Las madres, desesperadas, encargaron pequeñas cajitas de música a un artesano de Jerez y las colocaron dentro de los féretros para que los chiquillos siguieran oyendo canciones en el sueño. Con el tiempo, los dispositivos se oxidaron y dejaron de sonar, hasta que alguien removía la tierra. En 1976, cuando la comunidad intentó exhumar los restos para trasladarlos al nuevo cementerio, la maquinaria de la retroexcavadora se descompuso 3 veces consecutivas. En la madrugada siguiente, varias personas oyeron decenas de cajitas musicales resonando al unísono. Se canceló la obra y el camposanto quedó clausurado. Pregunté por la fecha grabada en las lápidas. El anciano frunció los labios. Aquel 23 de septiembre, contó, una luz sepultó la carretera, incomunicando al pueblo durante 2 semanas. La enfermera del centro de salud murió esa noche cuando intentaba llegar a caballo hasta el hospital más cercano con un recién nacido enfermo. Alguien dijo que su reloj se detuvo a las 4:13 de la madrugada y que sobre la esfera quedó marcada la hora con la aguja clavada como cuchilla. Desde entonces, todo suceso extraño se atribuía a ese instante congelado, como si la muerte hubiese trasminado la misma fecha en la memoria del lugar. Regresé a mi aula al anochecer. El viento se había detenido, la quietud, en lugar de tranquilizarme, esparcía un temblor fino por el aire. Encendí la lámpara de mano y comprobé que la cajita seguía en el pupitre, inerte. Decidí que al día siguiente la enterraría de nuevo en la tumba donde la hallé, quizá así acabaría el sobresalto. Me dormí vestido, pero el sueño resultó mezquino. A cada momento escuchaba niños corriendo por el patio de la escuela, sus pasos convocados por una métrica que no era de este tiempo. A las 3 de la madrugada un golpe seco me arrancó de la colchoneta. El pupitre había caído. La cajita giraba sobre el suelo, abierta, y la música salía ahora nítida, sin apenas distorsión. Levanté la lámpara, el aula estaba vacía, excepto por aquello. Me agaché, la tomé entre 2 dedos y una corriente helada viajó por mis brazos. De pronto, las ventanas se empañaron desde dentro, sobre el vidrio comenzaron a trazarse números con un dedo invisible, 23 de septiembre de 2011. Retrocedí hasta chocar con la pared. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado. Cuando la música se detuvo, todo se desvaneció de golpe, las marcas en el vidrio, el frío, la sensación de presencia ajena. Sin pensarlo, guardé la cajita en la mochila, salí de la escuela y caminé bajo la luna hasta el cementerio. La verja crujió al empujarla. Las tumbas parecían más altas, las cruces proyectaban sombras alargadas que se retorcían sobre la tierra. Avancé hasta el pasillo de los nichos infantiles. Frente a uno de ellos descansaba mi balón de fútbol, desinflado, el mismo que había llevado a la universidad años antes y que juraría haber perdido en la ciudad. Caí de rodillas. Comprendí que aquel sitio no coleccionaba solo los recuerdos del pueblo, ahora absorbía los míos. Coloqué la cajita dentro del nicho vacío y, con manos temblorosas, empujé la losa de piedra hasta oír el chasquido del encastre. Al hacerlo, la noche se llenó de un murmullo, como si docenas de voces infantiles entonaran la nana. No era música metálica, sino canto. Quise taparme los oídos, pero algo dentro de mí se aflojó y, en vez de huir, cerré los ojos y escuché. Las voces no pedían ayuda ni lloraban, repetían una misma palabra, gracias. Amanecí sentado contra la verja, con la cabeza recargada en el hierro. El sol iluminaba las tumbas y un puñado de mujeres arreglaba flores en la entrada. Me puse en pie, el pasillo de nichos lucía intacto y la fecha maldita había desaparecido de todas las lápidas que yo había marcado en mi libreta. Ni rastro de mi balón. Me marché ese mismo día sin despedirme. Han pasado 12 años. Ya no ejerzo como antropólogo de campo, me dedico a la docencia. De vez en cuando recibo correos de estudiantes que visitan San Felipe para investigar el viejo cementerio.
Todos coinciden en que no hallaron nada relevante, salvo un detalle curioso: en la última hilera de nichos hay una cajita de música incrustada en la pared. Está rota, me escriben, pero huele a madera nueva. Les respondo con una sola línea: no la retiren. Porque sé que, si alguien vuelve a abrirla, quizá escuche esa canción una vez más. Y temo que, esta vez, las voces ya no quieran dar las gracias, sino preguntar por qué seguimos perturbando su sueño bajo la lápida. Sello rojo. Trabajo cuidando el Panteón Municipal de El Quelite, Sinaloa, desde 2011. No empecé por gusto. Mi padre murió con la pala en la mano, al pie de la barda norte, un día de julio que el suelo se abrió como si respirara. Me quedé con su libreta, con las llaves oxidadas, con los nombres y las medidas de cada nicho. Y con un consejo que sonaba a superstición pero que ahora repito como oración: no levantes lo que otro dejó asegurado con sangre. La tarde del 18 de septiembre de 2013 hubo un aguacero raro, compacto, que no se movió del cielo del panteón durante una hora. El agua se encharcó entre las tumbas más viejas, las de lápidas sin foto y letras comidas por el salitre. Cuando escampó, fui con Chepe, el sepulturero más antiguo, a revisar los daños. En el cuadro C, esquina con la bodega de veladoras, una losa plana, sin nombre, se había deslizado un par de centímetros. El enjarre alrededor se había quebrado en una fisura limpia, como cortada con hilo caliente. No está en la libreta, dijo Chepe, pasando el dedo por el borde húmedo. Yo confirmé. No había registro. Nada a ese número de cuadro ni esa hilera. Lo normal sería notificar al administrador municipal y esperar, pero una losa suelta en época de lluvias es peligro: niños entran, cámaras curiosas, borrachos. Decidimos fijarla. Quitar, limpiar, asentar de nuevo. Metimos la pata con la primera palanca. Al levantar apenas unos centímetros, nos golpeó un olor metálico, fresco a pesar de los años. No era podredumbre. Era sangre, seca pero dominante, pegada en surcos bajo la losa. Con el trapo comenzamos a limpiar y las manchas, en lugar de irse, se ordenaron. Aparecieron líneas, curvas, cruces rotas, círculos concéntricos. No era garabato. Eran símbolos. Chepe dejó de hablar. Yo sentí la piel de los brazos apretarse como piel de gallina, pero con dolor. Tomé fotos con el celular, solo por registro. Al terminar la limpieza, las marcas formaban una rueda de 8 radios, cada uno rematado en una especie de espina. En el centro, un punto y 4 pequeños surcos paralelos, como hechos con uñas. Volvimos a bajar la losa. No sellamos. La torpeza de la duda nos dejó a medias. Acordamos cerrar al día siguiente con mezcla y calorías. Esa noche me quedé a dormir en la caseta. Cuando llueve, los perros del barrio se acercan a buscar techo. Los dejo, no me molesta. A medianoche, todos se callaron al mismo tiempo. No fue que se durmieran. Fue silencio apretado, deliberado. Después se oyó un golpe sordo, como de tierra asentándose, y de inmediato un rasguño lento desde el cuadro C, un rascar de uñas contra piedra húmeda. No me levanté. Conozco los ruidos del panteón: raíces que empujan, ataúdes que ceden, tejas que se acomodan. Ese rasguño no venía de un árbol ni de una caja. Venía de abajo, junto a la losa sin nombre. A las 5, cuando apenas clareaba, caminé con la linterna. Los perros se quedaron en la caseta, sin moverse, con el hocico pegado al piso. En la losa había gotas oscuras que el rocío no borró. Pasé el dedo. Sangre fresca. No es posible, pensé, pero el olor era el mismo. Tomé otra foto. Volví a bajar la vista y las gotas ya no estaban. Un charco microscópico se escurría hacia la rendija, como absorbido. Chepe no llegó al amanecer. Tampoco a las 8. Su esposa vino al mediodía, pálida, preguntando si había pasado la noche conmigo en guardia. Dijo que lo vio salir a las 10 con la chamarra y la lámpara, que iba a revisar la losita. Ingresamos denuncia. Vinieron 2 patrullas. Buscaron como se busca a un borracho,
a la vista, sin cavar, sin tocar. Firmaron y se fueron. Cuando quedé solo, abrí la bodega y saqué la libreta de mi padre. En las primeras hojas había medidas, pagos, fechas. En la mitad, con otra letra, tal vez de mi abuelo, hallé un párrafo que yo había leído de joven y desechado como cuento: cuadro C sin cruz, losa baja, sin nombre. No mover. Sellada por María de la Luz Soto, 23 de marzo de 1974. Sangre de 3. Retapar si se abre. Escuchar antes de decidir. Lo leí 3 veces. Sangre de 3. ¿Quiénes? ¿Por qué? El apellido Soto aparecía en otras tumbas, viejas, cuidada alguna vez, ahora abandonadas. La noche siguiente me quedé otra vez. A las 2, el rasguño se hizo con ritmo. 3 raspones, pausa, 3 raspones, pausa. No era pedido de auxilio. Era un compás, una seña. Quise poner música en el teléfono para cubrirlo, pero cualquier sonido se habría sentido como debilidad. Caminé hasta la losa. La lámpara apenas agarraba. El aire estaba frío ahí, a pesar del calor del verano. Puse la mano en el cemento y sentí un latido. No era el mío. Era lento, extraño, como si el suelo bombease algo espeso. Retiré la mano de inmediato. La punta de los dedos quedó manchada, pegajosa. No recé. No soy de rezos. Hice algo más práctico, busqué el nombre Soto en el archivo muerto del ayuntamiento. La secretaria me dio 3 cajas de cartón. Entre actas y permisos me topé con un oficio de 1986 firmado por el regidor de Panteones. Se niega exhumación solicitada por la señora María de la Luz Soto respecto de un entierro sin registro en el cuadro C. Se instruye no tocar la losa. Había un anexo, una nota a mano. La señora dice que si se abre, algo camina. Caminó, pensé. Y ahora rasca. El tercer día, encontré en la reja una bolsa con velas negras, un frasco de alcohol y 3 santos viejos tirados por alguien. No había nota. Alguien sabía. Encendí una vela, más por hacer algo que por fe. El humo formó en el aire una hebra recta que bajó hacia la losa, contra el viento. El panteón quedó sin ruido. Ni pajaritos, ni motos, ni la carretera. Nada. Decidí abrir. Lo escribo y me duele el estómago, porque entiendo que ahí crucé una línea que mi padre me había pintado en rojo. Lo hice por Chepe y por la certeza de que el miedo se come más rápido cuando no se le planta cara. Con la barra levanté despacio. El olor salió como una ola caliente. La rueda de símbolos estaba empapada, no de agua, de una sustancia densa, casi negra. Las uñas del centro, frescas. Y ahí, debajo, tierra suelta. Metí la pala. A los 10 centímetros sentí algo duro. Una tapa de ataúd vieja no es tan firme. Esto era otra cosa. Toqué madera solo un instante y luego madera húmeda, con rayas nuevas. Entonces escuché el primer golpe desde dentro, muy leve. No hay manera de describir cómo el cuerpo reacciona a eso. No corrí. Tampoco contesté con golpes. Aflojé otro poco la tierra hasta descubrir una esquina. Había sangre entre la madera y el suelo. Y sangre en la cara interna de la losa. Di un paso atrás. La rueda de símbolos, empapada, parecía girar. No giraba. El latido la hacía vibrar. Entendí al fin, no era una trampa para cazar algo, era un candado para que no saliera. Y nosotros habíamos aflojado el seguro. Volví a dejar la losa en su sitio con un golpe seco. La sangre se escurrió hacia las líneas, como si las bebieran. El latido se hizo más lento. 3 raspones, y silencio. Fui a la caseta, tomé la navaja y me piqué la yema del índice. No lo hice por heroísmo. Lo hice porque la libreta decía sangre de 3, y ya había 2, la de quien selló y la de Chepe. No sé si de veras se cuentan así, pero ofrecí la mía. Dejé caer 3 gotas en el centro de la rueda. Se abrieron paso, buscaron su curso, sellaron los radios. El frío se movió como un animal herido que busca sombra. Cuando acabó,
me quedé sentado en el suelo, viendo cómo el cemento recuperaba su color opaco, sin brillo de humedad. Al amanecer, avisé al municipio que había que reparar una losa peligrosa. Trajeron mezcla, arena, calorías. Yo mismo preparé el sello. Puse cal gruesa, agregué sal de grano, mezclé cemento con un poco de la sangre que todavía quedaba adherida a mis dedos. No firmé nada. Nadie más debía leerlo. Encargué a un albañil que levantara una barda de ladrillo bajo la bodega, solo para distraer. Ese día, por primera vez en años, no entró nadie a preguntar por horarios ni por permisos. El panteón se quedó en pausa. Han pasado años. A Chepe lo dieron por desaparecido. Su esposa me habla en diciembre para dejar una veladora a la orilla del cuadro C. La dejo, sin decirle cuál. A veces, en noches sin luna, escucho de nuevo los 3 raspones, lejos, amortiguados, como si vinieran de un corredor largo bajo tierra. Contesto con un toque de nudillos en la losa, suave, para decir sigo aquí. No sé si es él. No sé si el golpe que respondo es agradecimiento o hambre. En la libreta, después del párrafo de mi abuelo, añadí el mío, retapado el 20 de septiembre de 2013. Sangre de 3. No abrir. Escuchar. Si rasca en 3, reforzar. Bajo la caseta, guardo un frasco con cal y otro con sal. En un sobre, la foto que tomé de la rueda antes de sellarla. Cuando la veo, me parece que los radios ya no apuntan al centro sino hacia afuera, como si esperaran una señal. El panteón tiene ruidos que se explican y ruidos que no uno aprende a distinguirlos. Hay gemidos que son del viento, hay crujidos que son de ataúdes, hay pasos que son de gatos. Pero el rasguño en 3, acompañado del latido espeso de la tierra, no pertenece a ninguna categoría. Es otra cosa. Algo que se quedó esperando a que alguien curioso retirara una losa antigua. Algo que bebe sangre y entiende pactos. Algo que yo, por torpeza y por lealtad, alimenté para que no saliera. He envejecido 10 años ahí adentro, aunque viva afuera. Duermo poco. A veces despierto con las manos con tierra, igual que mi padre, aunque yo no recuerde haber cavado. Me lavo en silencio, veo las uñas y reviso la caseta. Todo está en su sitio. Salgo, recorro el cuadro, se pongo la palma sobre la losa. Si late, dejo caer una gota. Si no, sigo de largo. Trabajo, barro, registro. La vida continúa, pero nunca es totalmente mía. Una parte se quedó sellada bajo esa piedra, cumpliendo el turno de alguien más. Tal vez de Chepe. Tal vez mío. Tal vez de cualquiera que toque, por curiosidad, lo que otros aseguraron con sangre. Osarios despiertos. Se supone que la noche del 8 de abril de 2021 sería la última travesura antes de graduarnos de la preparatoria en Huichapan, Hidalgo. 5 amigos, una bolsa de cervezas calientes y el viejo panteón de San Mateo, combinación perfecta, creímos, para una aventura que al día siguiente se contaría entre risas. Yo iba convencido de que, si algo sucedía, sería por obra de nuestra imaginación o de las leyendas que los sepultureros repiten para espantar a curiosos. Nada me preparó para descubrir que algunas tumbas guardan algo más que huesos. Cruzamos la tapia derruida a las 11:15. El viento traía olor a jacarandas florecidas, dulce y engañoso sobre la humedad de lápidas recién lavadas por la lluvia. Las cruces de hierro proyectaban sombras torcidas bajo la luna, las veladoras consumidas del día de difuntos brillaban con aceite rancio. Íbamos desafiando el silencio, soltando carcajadas, orinando junto a las criptas y comentando en voz alta lo patético que resultaría no hallar nada paranormal. El suelo, de tierra negra apelmazada, resonaba hueco en algunas partes, como si debajo hubiese cámaras vacías. Al cabo de media hora la broma perdió sabor. El alcohol tibio, la humedad del aire y la quietud absoluta fueron enfriando los ánimos. Propuse avanzar hacia el sector antiguo, donde se alinean mausoleos porfirianos agrietados y los nombres se han borrado bajo costras de líquenes.
Entre aquellos nichos se dice que el aire vibra distinto, cargado de un olor punzante, mezcla de cera y formol, porque allí descansan los primeros difuntos embalsamados del pueblo. Atravesamos una verja caída y nos internamos. Las lámparas de los teléfonos apenas iluminaban metros irregulares de pasillo. A cada lado se levantaban paredes de nichos, algunos abiertos, otros sellados con ladrillos sin nombre. De pronto Sonia, la más escéptica, exclamó, fastidiada: ¿Quién me está agarrando la pierna? ¿No da miedo, eh? Todos giramos. Nadie se hallaba lo bastante cerca para tocarla. Sonia bajó la vista y su rostro se tensó. Fue un solo segundo, pero vio algo que la sangre me obliga a recordar con detalle. Una mano huesuda asomaba entre las grietas del suelo, aprisionándole el tobillo con dedos finos cubiertos de tierra reseca. El dorso era ceniza, la piel cuarteada como cascarón de barro expuesto al sol. Yo solté la botella, se estrelló contra una lápida. La mano se crispó y entonces oímos la voz, profunda, áspera, surgida no de la garganta de un hombre sino del mismo subsuelo. Aquí no es lugar para burlas, retumbó, haciendo vibrar las losas. Sonia gritó, pateó y se zafó cuando los dedos se disolvieron en polvo. Yo reaccioné tarde, tartamudeando una oración que mi abuela me enseñó para espantar malos aires. Paula, que había grabado todo con su celular, lanzó el aparato sin pensarlo, la pantalla destelló entre tierra suelta. El silencio volvió, pero era un silencio distinto, respiraba, latía, como si el cementerio entero se hubiera despertado. Corrimos hacia la entrada, pero el camino parecía alargarse con cada paso. Entre lápidas emergían montículos que antes no estaban, se alzaban, reventaban como costras y dejaban escapar un hedor a grasa quemada. Un crujido se multiplicaba bajo nuestros pies, raíces que se partían o quizá ataúdes que se astillaban. Sentí la tierra ceder, detuve a los demás justo antes de que parte del sendero colapsara revelando una fosa abierta, rectangular, vacía excepto por las marcas recientes de un cuerpo que ya no estaba. No sé quién sugirió escalarnos por la barda lateral en lugar de hallar la puerta principal, pero era lo único sensato. Trepamos la pared de adobe, al descender al otro lado, notamos que el aire estaba más frío. No había viento fuera del cementerio, como si la noche retuviera la respiración. Emprendimos la huida carretera abajo hacia la luz tenue del pueblo. A mitad de camino, Sonia se detuvo jadeando. Levantó la pierna, su tobillo mostraba moratones con la forma exacta de 5 dedos largos. No sangraba, pero cada marca parecía latir. Yo, temblando, acerqué la linterna, las huellas se ennegrecían, como si la piel se quemara desde adentro. Sonia no lloraba, solo murmuraba que la mano olía a tierra recién revuelta, la misma que huele cuando desentierran un muerto viejo, dijo. En la plaza nos refugiamos en la caseta de policía. Un agente de guardia, don Ezequiel, nos escuchó sin emitir juicio, nos sirvió mezcal barato para el susto y bandó el tobillo de Sonia con ungüento de árnica. Cuando describimos la voz, el puño de Ezequiel tembló, el vaso tintineó sobre la mesa. Contó una historia que no hallaré en ningún registro. En 1983, durante la ampliación del cementerio, los sepultureros abrieron una tumba sin lápida. Dentro hallaron un ataúd sellado con cadenas y símbolos trazados en sal. El cura de entonces exigió enterrarlo otra vez, sin tocar el contenido, pues, según un cuaderno antiguo, guardaba los restos de un hombre excomulgado por practicar necromancia durante la Guerra Cristera. Nadie supo su nombre, solo el apodo, el sifonero, por arrancar a sus víctimas la tráquea para usarla en rituales de voz al contrario. Desde aquel día, afirmó Ezequiel, se oían golpes debajo de la tierra cada vez que los borrachos se atrevían a cruzar cantando de noche. Regresamos al amanecer con la patrulla. Las rutas del cementerio parecían haber vuelto a su forma original, ni rastro de la fosa vacía ni del montículo que colapsó bajo mí. En el sitio donde la mano apareció quedaba una hendidura estrecha, como si 5 cuchillas hubiesen arañado la tierra en un espasmo final. Paula halló su celular intacto, pantalla quebrada, el archivo de video mostraba solo estática y un zumbido grave que, al reproducirlo, hizo vibrar las ventanas de la patrulla hasta que el agente lo apagó con una maldición. Durante semanas Sonia soportó dolor punzante. El moratón se tornó negruzco, luego gris, hasta que la piel se cuarteó como ceniza.
En la mancha aparecieron surcos, pequeñas líneas que se abrían formando un dibujo parecido a raíces. Los médicos de la capital lo llamaron necrosis inexplicable, hablaron de infección rara. Nadie relacionó la herida con la mano salvo nosotros. A los 40 días, Sonia permitió que el médico amputara el pie. Antes de la cirugía, mientras el anestésico la adormecía, susurró algo que se me quedó pegado a la memoria. Esa voz viene del aire, no del suelo. Nunca volvimos al cementerio. La tapia derruida fue reforzada con bloques y la puerta principal se soldó. Sin embargo, la voz no necesita piedra para colarse. Algunos vecinos reportan que cerca de la medianoche escuchan un consejo grave que vibra en las conducciones de agua. Aquí no es lugar para burlas. Cada día de muertos evito la velada junto a mi familia. Pongo flores desde la tarde y me oculto en casa antes del crepúsculo. Porque sé que en el silencio del camposanto guarda una garganta sin cuerpo, ansiosa de que alguien finja valentía para arrancarla de su letargo. Y lo más aterrador no es la mano que se asoma entre las lápidas, sino la certeza de que la tierra tiene oídos, boca y una memoria atada con cadenas a la voz de los irrespetuosos. Manos de tierra. Trabajo como sepulturero y velador en el Panteón Municipal número 2 de Mazatlán. Desde 2019 vivo en un cuartito pegado a la bodega de herramientas, una cama de fierro, un ropero descascarado, una mesa donde llevo un cuaderno con los servicios del día y un radio viejo que a veces se enciende solo cuando llueve. Me acostumbré al olor de la cal, al polvo de mármol, a la humedad que sube por las paredes, a los murciélagos escondidos en la cúpula del osario. Me acostumbré a todo, menos a despertar con las manos llenas de tierra. La primera noche me levanté antes de amanecer. Tenía las uñas negras y los nudillos raspados. Encontré la carretilla frente a la puerta, mojada de rocío, y la pala apoyada contra el muro, con barro fresco pegado al filo. Revisé el cuaderno, no había servicio nocturno ni exhumaciones programadas. Salí con la linterna a revisar los pasillos. Entre los cipreses el aire olía a pan frío y a agua estancada. Los perros de la colonia de atrás no ladraron. En el sector antiguo, donde las lápidas se hunden y los nombres se borran con las lluvias, vi la tierra removida. Un rectángulo oscuro, hundido apenas. No estaba abierto del todo, pero alguien había comenzado a cavar. Tapé con cuidado, alisando con el pie. Me dije que quizá un vago, quizá los chamacos que se meten a fumar y a grabar videos. Me lavé las manos hasta que la piel se me puso roja. Aún así, el olor no se fue. La segunda noche desperté peor. Tenía tierra en la lengua. La luz de la bodega estaba encendida y el candado de la reja, abierto. Las ruedas de la carretilla dejaron rastro perfecto hacia el mismo sector. Fui, ya sin fingirme tranquilo. El mismo cuadro de tierra, esta vez abierto. Al fondo se veía la tapa de un ataúd viejo, de madera hinchada, sin nombre. En el borde, marcas cortas como de uñas, no en la madera, sino en el terrón húmedo. Me arrodillé y pasé la mano. El lodo vibraba con el pulso de mi muñeca. Cerré los ojos y escuché. Nada. Ni insectos. Ni brisa. Tapé de nuevo y crucé una soga alrededor de la puerta de mi cuarto. Enganché cascabeles en la pala. Me acosté con los zapatos puestos. En la mañana, la soga estaba desatada y los cascabeles, mudos. La pala, limpia. Yo, con los dedos entumidos y un sueño breve que se me clavó en la nuca como una espina, caminaba entre las lápidas, guiado por un murmullo bajo tierra. No entendía palabras, pero sí la cadencia de una súplica. El murmullo no venía de una tumba, sino de varias, en fila, como si alguien llamara por turnos. Compré un rollo de cinta y pegué mi teléfono en alto, apuntando a la puerta. Lo dejé grabando toda la noche. Al amanecer, la batería estaba muerta y el video, corrupto. Solo se salvaron unos segundos, yo cruzando el marco, la pala en la mano, y detrás de mí, un espacio que parecía más oscuro de lo normal, como si la sombra de alguien se hubiera quedado pegada al costado de la pared. No dije nada en la oficina. Uno aprende a tragar silencio en este oficio.
Solo pedí revisar el libro viejo de registros, el de los años 50 en adelante, porque en el sueño se me había quedado clavado un apellido, Palazuelos. Mi padre se apellidaba así. Mi padre fue sepulturero aquí antes que yo, hasta que se perdió en 1994 y nunca lo encontraron. El libro, húmedo, olía a cartón. Pasé las hojas con cuidado. Vi Ramos, López, Tirado, Zazueta. El apellido de mi padre no aparecía. Como si alguien lo hubiera arrancado del papel. Esa noche, la tercera, amarré mis muñecas a la cabecera con alambre suave. Me acosté escuchando el zumbido del transformador del poste. Me despertó el frío en los antebrazos. Estaba afuera, de pie, con los brazos libres y la pala clavada en la tierra frente a mí. El hoyo estaba perfecto, paredes firmes, medidas exactas. Abajo había un bulto envuelto en costal y cinta. No olía a descomposición. Olía a río. Corté la cinta con la punta de la pala. Dentro había un frasco de vidrio con una tapa oxidada. Lo saqué temblando. Tenía tierra, uñas, un puñado de cabellos atados con hilo rojo. Había también una placa metálica con el número de empleado de mi padre. La reconocí por los golpes en el borde. La había visto de niño colgada en la cabecera de su cama. Me perforó el pecho un odio frío, seco, que no era mío. Lo guardé todo y volví a tapar. Esa vez no pude lavarme el olor. Comencé a escuchar los lamentos más claro. No eran voces, pero eran ritmos de respiración, golpes apagados contra madera, el crujido de una cuerda. Los perros empezaron a ladrar hacia adentro, hacia el panteón, algo que no hacían. Los veladores de la colonia decían que soñaban con pasos en los techos. A mí se me marcaban mapas en la piel, me despertaba con surcos de tierra en los brazos, líneas que se cruzaban y se bifurcaban, como si la planta del panteón se me dibujara encima. Seguí las líneas una madrugada. Me llevaron al extremo norte, donde los nichos viejos tienen puertas de herrería con flores de metal. Atrás, entre dos cipreses, la tierra estaba hundida en óvalo. Cavé. A medio metro apareció otro costal, más ligero. Dentro había huesos de niño. Quité con cuidado la tierra de un fémur. Tenía enroscado un hilo, apretado hasta marcar el hueso. No había registro de esa tumba. Tampoco nombre. Guardé los restos en una caja de plástico y los puse dentro del osario, en el primer nicho, con un papel que solo decía no lo olviden. Al día siguiente, la caja estaba afuera, en el pasillo, con la tapa removida, como si alguien hubiera querido que se viera. Volví a ponerla. Esa noche me desperté con la caja a mi lado, sobre la cama. No grité. Me quedé sentado, oyendo cómo el polvo me llenaba los pulmones. Llovió fuerte a la semana. El agua levantó el olor de la tierra vieja, un hedor dulce, casi cálido, que te hace pensar en pan mojado y al mismo tiempo en carne guardada en un refri sin luz. El panteón se abrió en heridas. Donde había caminado tantas veces, aparecieron burbujas y grietas. Pasé la madrugada recogiendo floreros caídos. A las 4 y algo, me llamó el murmullo. Caminé sin linterna. La lluvia hacía que todo brillara. Llegué a un espacio de tierra limpia, sin lápida, con un madero clavado en forma de cruz. En la cruceta, escrito con carbón, estaba mi nombre completo. No me moví. Escuché mi respiración, escuché otra encima, más pesada, y una tercera, muy lenta, como la de alguien que aprende a volver a respirar. La tierra cedió bajo mis botas. Me hundí hasta la espinilla. Bajé a la fosa. Las paredes estaban recientes, húmedas, sin raíces. Abajo no había ataúd ni costal, solo barro. Toqué el fondo y sentí un objeto liso. Era la misma placa metálica de mi padre, limpia ahora, como recién pulida. La luz se fue. La lluvia cambió de dirección. Alguien, arriba, comenzó a empujar tierra hacia adentro con una pala. Reconocí el ritmo por el sonido, era el mío. Un empuje largo, dos cortos. La tierra me cayó sobre la cabeza y me llenó la boca. Subí con manos y rodillas, arañando el barro. Otro empuje. La fosa se estrechó.
Busqué con desesperación los huecos bajo los bordes, las franjas de tierra más suave, los túneles que yo mismo, dormido, sabía abrir para facilitar el cierre. Encontré uno. Me metí de lado y avancé con los codos. El barro me apretó las costillas. Escuché el último empuje y, de pronto, silencio. Di con la superficie a 2 pasos de la cruz. Salí a bocanadas. La lluvia lavó mis ojos. Me quedé acostado mirando el cielo. No había nadie. No había huellas. La cruz, tirada. La placa, enterrada a medias junto a mi rodilla. No denuncié. ¿Cómo decir que la tierra me estaba usando como herramienta? Guardé la placa. La puse en el bolsillo de la camisa, sobre el corazón. Esa noche no dormí. Al amanecer, fui al sector antiguo. El rectángulo de la primera vez estaba hundido de nuevo. Cavé. A 1 metro apareció un ataúd sin tapa, vacío. La madera tenía marcas de cuerda en los bordes, como si alguien la hubiera amarrado desde afuera. Debajo del ataúd, el suelo estaba excavado a mano, con dedos. No bajé más. Tapé, aplané, puse flores de plástico. Al moverme, el barro del fondo burbujeó. Salieron pequeñas burbujas que reventaban sin olor. Tuve la certeza, dura y quieta, de que no había cavado por un muerto, sino por un hueco que alguien necesitaba abrir para entrar o salir sin ser visto. Me mareé. Me senté. El murmullo se apagó unos segundos y volvió a encenderse al otro lado del pasillo, más suave, como un suspiro de alivio. Desde entonces, cada noche despierto con la señal marcada en la piel. Sigo las líneas, cavo lo justo, saco lo que la tierra me entrega, frascos, costales, huesos sueltos, amuletos envueltos en tela de saco, fotografías olvidadas con los ojos rayados, cartas enterradas con promesas escritas a mano. A veces encuentro un nombre. A veces nada. He aprendido a reconocer cuando el hoyo pide que te inmediato y cuando quiere que deje abierto un rato, para que el aire entre y algo salga. No me pregunto qué. Solo hago caso. No me gusta la luz. No porque me asuste, sino porque a la luz todo parece lógico y esto no lo es. De día me llaman por mi nombre y me piden que cargue coronas, que mueva piedras, que mida nichos. De noche la tierra me llama por dentro. La escucho como se escucha el propio corazón en una tina de agua. Hay noches en que la carretilla avanza sola, en que la pala se planta en el suelo como aguja de brújula. Hay noches en que el murmullo se quiebra en un quejido seco y entonces corro, porque sé que alguien, en algún lugar de este campo, está pidiendo que no lo olviden. Escribo esto con los dedos astillados, con los nudillos llenos de costras y ese olor que no se va. No sé cuántos son. No sé si cuando termine conmigo también me cavarán a mí. Tal vez ya pasó y por eso el barro siempre me reconoce. Esta noche voy a amarrarme las muñecas con alambre y a clavar la pala en el techo, y aún así despertaré con las manos de tierra. Porque la tierra tiene memoria. Y me la está prestando. Y cuando acabe, cuando por fin se haga silencio bajo el suelo, no sé si podré dormir. O si me van a llamar por mi nombre, pero desde adentro. Negativo. Yo no iba como turista. Fui enviado por el ayuntamiento a levantar el inventario fotográfico del Panteón de Santa Gertrudis en las afueras de Fresnillo, Zacatecas, durante el verano de 2017. Era parte del proyecto para registrar lápidas antiguas antes de que el tiempo terminara de borrar nombres. Tenía mi Nikon colgada al cuello, una libreta con cuadrícula, un plano con los cuadros numerados y el compromiso de entregar todo en 2 semanas. Entré al cementerio a las 6 de la mañana, cuando el sol apenas despegaba el frío de las piedras. Me recibió un silencio áspero, con pájaros acomodándose entre las cruces y el olor a polvo húmedo que levantan los roedores de madrugada. El velador, un hombre de gorra deslavada al que todos llamaban Beto, me abrió el candado sin hacer preguntas. Solo se quedó viéndome mientras yo marcaba el primer cuadro del mapa. Antes de irse, dijo una frase corta que no quise atender: si algo no quiere salir, déjalo así. Empecé en el cuadro A1, rejas bajas, mosaicos rotos, un ángel sin mano.
Disparé en formato RAW, 2 tiros por lápida, uno abierto y uno detalle. Cada clic rebotaba en el aire como una moneda cayendo en el agua. Avancé sin contratiempos hasta llegar al cuadro C4, donde el plano indicaba un lote vacío. A simple vista no había nada, solo tierra hundida y unas flores secas clavadas en el suelo. Hice la foto de registro de todos modos, por disciplina. Al revisar la pantalla vi una mancha negra, vertical, plantada justo en el centro del encuadre. Era tan nítida y oscura que parecía un agujero recortado con tijeras. Pensé en el parasol, en un dedo cruzándose sin querer, en un error del sensor. Repetí el disparo. La mancha seguía ahí, igual de plana, del tamaño aproximado de una persona puesta de pie. Cambié de posición. La mancha se mantuvo en el mismo lugar de la imagen, ocupando el sitio exacto donde el plano mostraba el lote vacío. Sentí una punzada en la nuca, esa alerta que no es miedo todavía pero ya no es curiosidad. Fui a buscar a Beto. Lo encontré sentado en la banqueta, midiendo un cigarro con la mirada. Le pedí el libro de inhumaciones para verificar si ese lote había estado ocupado. Me lo entregó sin levantarse. C4 está solo, dijo. Quedó solo. No pregunté por qué. El libro, con hojas gruesas de contabilidad, confirmaba lo que él decía. En C4 aparecía un nombre con tinta pálida y una anotación posterior que decía exhumado junto a una fecha mal trazada. El nombre no se leía completo. Solo distinguí el apellido, Saldaña. Pasé los dedos sobre el renglón y manché la yema con el polvo negruzco del papel viejo. Regresé con la cámara y el trípode. Decidí que haría una secuencia desde diferentes ángulos hasta que la mancha se diera al razonamiento. Coloqué el trípode, nivelé, ajusté ISO, cerré diafragma. Disparé. La mancha. Desplacé el encuadre a la izquierda. La mancha, ahora ligeramente inclinada, como siguiéndome en 2 dimensiones. Caminé hasta la barda norte, me subí a una base de concreto para dominar el cuadro. Disparé con la sensación absurda de estar apuntando a alguien. La mancha había aumentado de tamaño y parecía más densa, como si absorbiera luz de los objetos cercanos. Los mármoles alrededor se veían más pálidos. La primera punzada se convirtió en un peso en el estómago. Sin embargo, seguí. El trabajo necesitaba pruebas. Hice algo que no había hecho en años, saqué una compacta vieja que usaba de respaldo, una Canon que guardaba por costumbre. Disparé con ella hacia C4. La pantalla mostró lo mismo, la silueta negra, sin bordes suaves, plantada en el centro de la nada. No era un problema de mi Nikon. No era un reflejo. No era el sol. Era algo que negaba la luz desde el lugar exacto de un lote vacío. Al mediodía, el cementerio empezó a llenarse de familiares que dejaban agua y rosas. Una pareja joven intentó tomarse una selfie con el paisaje de cruces. Me pidieron que les hiciera una foto con su celular. Me pareció un respiro. Los acomodé frente al corredor de nichos. Disparé. Sonrieron. Me devolvieron el teléfono con una cortesía distraída. Escuché el comentario cuando se alejaban. Qué raro, se ve algo en medio, no me pidieron repetición. Quizá el sol los hizo desistir. A la hora de la comida descargué las imágenes en la laptop. Abrí los archivos con cuidado, uno por uno, marcando nombres, fechas, notas. Cuando llegué a C4, el monitor se oscureció unos segundos, como si la computadora hubiera parpadeado. Volvió la imagen. La mancha ocupaba la pantalla. Amplié. No había píxeles. No había textura. Donde debía haber grano había vacío. La silueta era la negación absoluta de la imagen. Afuera el mundo seguía luminoso, adentro de esa forma, la luz no existía. Busqué otra anomalía y encontré una, insignificante si no se le mira con tiempo. En la esquina superior izquierda de ese mismo archivo, un borde de sombra formaba un ángulo que recordaba el remate de una lápida alta, de esas antiguas con pináculo. Abrí fotos históricas del panteón que descargué meses atrás para el proyecto. En una de 1982, tomada con película,
El cuadro C4 estaba ocupado por un monumento de cantera negra, un pilar con base ancha y un remate agudo, lleno de nombres en letras minúsculas. Leí el pie de foto, tumba de la familia Saldaña, retirado en 1996 para exhumación. Recordé el apellido del libro. En esa misma foto, a la derecha del pilar, un hombre sin sombrero asomaba apenas la mitad del rostro, como si se estuviera apartando del encuadre. Sus ojos miraban directo al lente. Me costó aceptarlo, pero lo entendí. La silueta que arruinaba mis tomas coincidía con el contorno de aquella lápida desaparecida y con la altura aproximada del hombre en sombra. Volví al cementerio al caer la tarde. Me dolía la cabeza. Llevé una cinta métrica y marqué la distancia exacta donde el pilar debió estar según las proporciones de la foto antigua. Hice un rectángulo con cuerdas sobre el suelo hundido. Al ponerme detrás de la cámara sentí el aire más frío, como si me hubiera metido en una habitación cerrada. A lo lejos oí a Beto arrastrar una cubeta. Disparé sin respirar y, por primera vez, escuché el obturador como algo ajeno a la cámara, un cierre de puerta metálica que venía de más adentro del panteón. Un golpe de metal sobre metal, repetido, rítmico, como si alguien practicara a oscuras el sonido de capturar luz. Me quedé quieto hasta que las piernas hormiguearon. Intenté hablar, no para pedir nada, sino para no sentir que yo mismo estaba siendo absorbido por el centro del cuadro. Dije mi nombre, la fecha, el objetivo del inventario, que no buscaba faltarle el respeto a nadie. No recibí respuesta, pero a la izquierda, detrás de un crucifijo torcido, vi una especie de quiebre en el aire, como cuando el calor ondula el horizonte. Era una distorsión del tamaño de un hombro, más oscura que la sombra del crepúsculo, que se movió un paso y se detuvo, exactamente dentro de la cuerda que marcaba el antiguo perímetro de la tumba. No corrí. La condición de mi trabajo siempre ha sido no correr. Levanté la cámara una vez más y encuadré. Al apretar el disparador sentí la resistencia del botón, como si alguien del otro lado lo empujara hacia afuera. La imagen tardó un segundo en aparecer. Cuando lo hizo, la silueta ya no era plana. Tenía un pliegue, un borde interno. Era la sombra de un cuerpo dentro del contorno de una lápida inexistente. El vacío había prendido una forma humana. Por instinto bajé la cámara y levanté la vista. El espacio frente a mí parecía normal, pero el frío ahora me dolía en las encías. Se me aflojaron los dientes. Fui hacia el lote, rompí la cuerda, clavé la cinta en la tierra. Mi mano salió manchada de un polvo finísimo, negrísimo, que olía a cuarto cerrado con químicos viejos. Era el olor de un cuarto oscuro. Lo reconocí porque mi padre revelaba fotografías en la cochera de nuestra casa cuando yo era niño. El mismo tufo agrio de fijador exhausto. La libreta se quedó en el suelo mientras yo caminaba hacia la capilla del fondo, con la cámara colgando, sin ideas claras. Beto me alcanzó a mitad del camino. No preguntó. Me extendió un vaso de plástico con agua. Dijo una sola oración, en voz baja, como si fuera un protocolo aprendido: aquí hay quien no quiere ser visto. Asentí. Él añadió: dicen que era fotógrafo. Que odiaba salir en retratos. Que cuando exhumaron, el pilar se partió y nadie quiso juntar los pedazos. Quedó en el lote la pura idea. Me llevé los archivos a casa sin tocar más ese día. Por la noche traté de editar, de jugar con niveles, con curvas, con máscaras. Cada ajuste que aplicaba a una foto contagiaba de oscuridad a las demás, como si la silueta estirara sus bordes y se metiera por los canales de la imagen hacia otras carpetas. Apagué la computadora. La encendí. La pantalla tardó en despertar. Cuando por fin apareció el escritorio vi, reflejada en negro, mi propia silueta superpuesta a la de la tumba. Un hilo de luz recorrió el monitor de arriba a abajo y se apagó. Me temblaron las manos. En la oscuridad completa escuché, a unos centímetros de mi cara, el clic del obturador. No venía de la cámara. Venía del aire. Dormí con las luces encendidas, pero la noche tuvo esa calidad de cuarto oscuro, una claridad roja detrás de los párpados, el olor químico insistente, la sensación de que algo se fija en la superficie de los ojos. Soñé con negativos colgando sobre el lote C4, goteando sombra. Entregué el inventario una semana después, incompleto.
Anoté que el cuadro C4 está vacío, que no pude obtener registro fotográfico útil por causas técnicas. Nadie en la oficina cuestionó esa línea. Para el informe final imprimí algunas fotos en papel mate. En todas, incluso en las que no miré con cuidado en el monitor, apareció un borde negro, una insinuación de figura plantada en medio del aire. El director pidió repetir la sesión otro mes. No he vuelto. Ahora, cuando la gente me pide que les tome una foto con su celular, me niego. No puedo explicarles que, si disparo yo, la silueta se cuela. Que se coloca entre sus caras y la luz, como un recordatorio de que hay espacios que no quieren estar en el mundo de lo visible. A veces, en el vidrio de la vitrina donde guardo la Nikon, alcanzo a ver el contorno de ese pilar con remate agudo, parado detrás de mí. No se mueve. No amenaza. Solo insiste en estar. He intentado olvidar, pero la explicación más simple regresa cada que paso por una pared blanca y veo como mi sombra se quiebra en un borde que no existe. Un lote vacío puede sostener la forma de su muerto tanto como una tumba. Y hay muertos que encuentran, en la oscuridad de una cámara, la tumba perfecta, un lugar donde jamás volverán a salir en la foto. El plano de los vivos. Entré al Panteón Municipal de Villa San Gregorio en 2011, cuando aún me temblaban las manos para cerrar un ataúd. Me pusieron en archivo y trazos porque dibujaba derecho. El administrador, don Atilano, me entregó un cuaderno grueso con hojas de papel revolución, cubiertas por una película de polvo blanquecino que olía a cal y humedad. Aquí está el croquis general, me dijo. Cada bloque, cada fosa, cada nicho. Manténlo al día. Nunca imaginé que ese cuaderno iba a llevar la cuenta de nosotros. El panteón tenía 4 sectores, el viejo, el nuevo, el de nichos y el jardín infantil. El viejo era un laberinto de cruces corroídas, bóvedas hundidas y árboles de neem que reventaban las lápidas por debajo. El nuevo olía a cemento reciente, con placas brillantes y fotos a color. En nichos, las gavetas apiladas en muros parecían gaveteros de lata para archivar muertos. Y el jardín infantil, mejor no lo recuerdo. El silencio ahí era más compacto. Mi trabajo era sencillo. Cuando se inhumaba a alguien, actualizaba el libro. Fecha, nombre, manzana, lote y orientación. A veces yo mismo hacía el croquis del bloque, un rectángulo de medidas, cuadriculado, con números en lápiz y, cuando el entierro se concretaba, tinta. Al principio di por hecho que el cuaderno estaba atrasado. Nombres sin fecha, espacios marcados que no existían, líneas ligeramente corridas. Lo atribuí a los años y a la humedad. Hasta que en septiembre de 2013 copié el sector nuevo para regresarlo limpio y, al día siguiente, el croquis no coincidía con lo que yo mismo había trazado. Había 3 nombres más, con fechas de inhumación del futuro. Uno de esos nombres era el de un muchacho que venía todos los sábados a limpiar la tumba de su abuela. Estaba vivo. Lo saludé ese fin de semana y seguía haciéndolo. Sin embargo, el plano lo registraba en la manzana 7, lote 12, con fecha del 15 de octubre. Le mostré el desfase a Atilano. Arrugó la boca, me arrebató el cuaderno y dijo que dejara de inventar pendientes. Copié de nuevo el bloque, borré los 3 nombres y volví a tintar el plano. Sellé la página con la firma que usábamos para entrega interna. Me fui satisfecho. Dormí con la calma de quien corrige un error. El 15 de octubre recibimos una llamada de madrugada. Un motociclista arrastrado por una camioneta en la carretera vieja. Me tocó abrir el cementerio a las 6. Cuando vi a la familia que entró detrás del carro fúnebre reconocí a la madre del muchacho que limpiaba. La fecha en el croquis no se movió. La tierra en el lote 12 tampoco dudó. Al terminar, revisé el libro. Mis tachaduras estaban ahí, borrosas, como si las hubieran borrado con saliva. Sobre el borrón, el nombre se veía claro, con mi misma letra, con mi misma tinta. No era posible. Comencé a fotografiar cada página en cuanto la terminaba. Hacía un croquis al mediodía, le tomaba foto y, a la mañana siguiente, comparaba.
Las diferencias aparecían siempre de noche, cuando el cementerio quedaba al cuidado del velador y los perros se acomodaban en el pórtico. Los nombres nuevos no solo correspondían a desconocidos, empezaron a ser apellidos del pueblo, gente de la tienda, del taller, el chofer que nos traía el agua. Después fueron los nuestros. Primero Atenógenes, el operador de la retroexcavadora, con una fecha para noviembre. Lo encontré anotado en el sector viejo, Manzana 3, donde casi nadie quería ir, a la sombra del NEM de las Palomas. Me reí, nervioso. ¡Qué bromistas!, pensé, y borré su nombre con una navaja. El papel se levantó en bolitas, una especie de caspa. El título del bloque perdió fuerza, como si también hubiera sido afeitado. Volví a entintar las líneas, copié los lotes de nuevo. Esa tarde, Atenógenes no llegó. Lo encontraron en su casa, acostado, como si se hubiera sentado un peso enorme encima de su pecho. La viuda eligió la Manzana 3, junto al NEM, porque ahí están sus padres. Desde entonces ya no borré nada. Empecé a copiar sin corregir, como un escribiente obediente. Pero el cuaderno no se conformó. La hoja del sector nuevo comenzó a extenderse, como si la cuadrícula admitiera calles donde no las había. Abrí el libro un lunes y noté que, después de la última manzana, alguien había trazado una avenida con nombre de santo y, a los costados, rectángulos con números de casa. Encima, un título torcido, Colonia El Rosario. No era parte del panteón. Era el barrio donde yo vivía. Miré los rectángulos con la boca seca. El mío estaba marcado con un borde más grueso. El de mi vecino también. En la esquina aparecía el nombre de la señora de las tortillas, con fecha del viernes de esa semana. El viernes, un tanque de gas se incendió en su cocina. Las cenizas de la casa olían igual que el cuaderno cuando lo abría, un olor agrio, metálico, que se pegaba a la nariz. Quise denunciarlo. ¿A quién? ¿A Protección Civil? ¿Al padre de la parroquia? Empecé a imaginarme preguntas absurdas y risas incómodas. Guardé el croquis en una bolsa de plástico, como si fuera evidencia. Esa bolsa sudó una noche entera. Al amanecer, las letras estaban más nítidas, como si la bolsa hubiera sido un invernadero de tinta. Puse un candado nuevo en el archivo. Bajé las persianas. Dejé de llevarme el cuaderno a casa. Aún así, los cambios seguían. Un martes de diciembre, el libro amaneció abierto sobre el escritorio, aunque juraría haberlo dejado guardado. La página mostraba un sector que nunca habíamos proyectado, Muro de Nichos Proyectado 2024. En él, 3 nombres de trabajadores, encabezados por el mío, con la misma fecha, 2 de noviembre de 2024. Apreté las mandíbulas hasta que me dolieron. Tracé encima de mi nombre una X, grande, atravesando el rectángulo. El papel crujió, pero no se rompió. Sentí que algo del aire se encogía, como cuando apagas un foco y el zumbido se queda un segundo en silencio. Intenté romper el libro. Lo coloqué sobre la mesa de mármol del laboratorio de embalsamamiento y acerqué una llama. El fuego lamió la orilla de la hoja, levantó un borde negro y se apagó. El papel quedó tostado y el olor a azúcar quemada me mareó. Al dar vuelta, la marca del quemado no estaba donde la había hecho. Estaba en la página del jardín infantil, y la esquina chamuscada se metía, como una lengua oscura, justo en la casilla de un bebé enterrado en 1998. Lo vi como un sacrilegio. Apagué la llama con los dedos y me los chupé. El sabor fue salado, viejo, mineral. Pensé en hilillos de cal, en filtraciones, en depósitos de salitre ascendiendo por capilaridad, en cualquier cosa que no dijera lo que estaba pensando, que el libro se alimentaba. Atilano enfermó en enero. Fue a consulta por un dolor en la espalda y ya no volvió. Me enteré por la hija que, al hacerse los estudios, el médico dijo haber visto sombras en la radiografía, como manchas que no correspondían a órganos. En el cuaderno, su nombre apareció con letras más gruesas, como repisado. Le tomé foto con el pulso de punta. No quise despedirme. El día del entierro, la funeraria trajo un ataúd barnizado que se veía casi nuevo. Cuando abrimos la fosa, la tierra se partió en láminas,
como si por debajo hubiera capas de papel seco. El sonido fue idéntico al de pasar páginas. Me quedé inmóvil con la pala en el aire, oyendo cómo el panteón respiraba. Después de Tilano, el velador comenzó a hablar dormido. Decía nombres. En las mañanas lo negaba. Yo llegaba temprano y, al abrir el archivo, el libro estaba en otra parte, en la mesa, en el piso, sobre la caja de herramienta. Lo empecé a pesar con un ladrillo. A veces el ladrillo amanecía en el suelo y el libro debajo, abierto en una página nueva. Una madrugada escuché arrastrar el ladrillo. Corrí desde la caseta con la lámpara, pero no había nadie. El ladrillo estaba de pie, temblando, como si algo invisible lo soltase de golpe. La lámpara hizo un arco de luz que pegó contra el lomo del cuaderno. Vi, con claridad dolorosa, que el polvo de la tapa no era polvo, eran partículas finísimas de cal, de hueso, adheridas como escarcha. El libro había estado en todas las bóvedas. La fecha de mi nombre se acercaba. Faltaban 9 meses. Empecé a vivir contando días. Pasaba por mi casa con miedo de ver un moño negro en la puerta. Miraba a mi esposa dormir y, sin decirlo, le pedía perdón por lo que fuera a pasar. En el cuaderno, la colonia entera ya tenía números de manzana. El panteón se había desbordado en dibujo, marcando cuadras como si fueran sectores. El trazo de la barda perimetral aparecía roto en 3 puntos, justo donde años atrás se abrió el muro por la raíz de los árboles. Entendí que no era un mapa. Era un hambre con forma de croquis que medía el terreno de lo que se iba a comer. Una semana antes de la fecha, me senté frente al libro con las manos frías. Cerré todas las puertas del archivo. Puse el ladrillo encima, luego otro. Escribí con pluma en la hoja en blanco del final. Anoté mi nombre completo, mi domicilio, mi edad y debajo redacté una ruta, me voy de aquí. Hoy salgo a las 5 de la tarde. Por el arroyo, no por la avenida. Llego al Puente Viejo, cruzo al Ejido El Paraíso y de ahí tomo la carretera federal rumbo al norte. Quise provocarlo, forzarlo a seguirme como si yo trazara un plano inverso. Arranqué la hoja y me la metí en el bolsillo. Dejé el cuaderno cerrado. Caminé hasta la barda del sector viejo y me salí por donde el muro tenía la grieta más abierta. No llegué al arroyo. En el camino me topé con 3 veladoras encendidas a pleno día, acomodadas sobre una piedra basáltica, de esas que asoman como huesos del suelo. Ninguna brisa, ninguna hoja moviéndose, sin embargo las flamas parpadeaban hacia el panteón, como si respiraran con él. Apagué una. La cera salpicó mi pantalón. Volví a encenderla con un cerillo. Las 3 se inclinaron al mismo tiempo, marcándome la dirección contraria. No forcejeé con eso. Regresé con los ojos llenos de sol y de miedo. Abrí el archivo. El cuaderno estaba en la mesa, abierto en el muro proyectado 2024. La fecha se había cambiado sola, ya no era el 2 de noviembre. Decía 28 de octubre, 4:35 de la tarde. Faltaban minutos. No corrí. Me senté, saqué la hoja con mi ruta, la puse sobre la página. Las letras se veían idénticas, como reflejo en agua. Entendí que no tenía forma de salirme. El libro no me pronosticaba, me redactaba. Todo lo que hacía terminaba escrito. Mi única oportunidad era escribir algo que me dejara respirar. Tomé la pluma y, debajo de mi nombre, añadí una línea simple, reasignado, sector nuevo, manzana 7, lote 13. Fecha, por definir. Las manos me sudaban. El trazo se me fue chueco. La tinta tardó en secar. Cerré el cuaderno y lo apreté contra el pecho. Escuché voces afuera, gente entrando a un servicio. El velador golpeó la puerta, preguntó si todo estaba bien. Contesté que sí. Respiré hondo. Abrí de nuevo el libro. Mi nombre seguía ahí. La hora ya no estaba. La fecha, borrosa. En su lugar, una nota en letra fina, en revisión. Sentí un alivio cruel, de esos que solo prolongan el miedo. Salí al patio, miré las manzanas extendiéndose bajo el sol, los árboles derramando hojas sobre las lápidas, los perros acostados en las sombras.
Todo estaba quieto, esperando. Supe que el libro me había concedido tiempo, no perdón. Y que cada noche, mientras yo durmiera, alguien, o algo con mis dedos, seguiría trazando las líneas que faltaban. Desde entonces vivo midiendo las cuadras como si fueran manzanas del panteón. Camino contando pasos y esquinas. Si veo una calle nueva, imagino el cuadro donde va a caber. En mi mesa, el cuaderno descansa con su polvo de cal, respirando bajito. A veces, cuando paso la yema por la tapa, siento debajo la vibración leve de una hoja que quiere voltearse sola. No la ayudo. Prefiero ignorar el impulso, aunque sé que, tarde o temprano, el plano terminará de ajustarse y mi nombre se asentará donde tiene que estar. Solo espero que, cuando eso ocurra, alguien encuentre el libro y entienda que no es un mapa del panteón, sino del pueblo entero. Y que lo cierre. No para salvarse. Solo para escuchar, por un momento, el silencio pesado de lo que aún no está escrito. Boca de tierra. Yo era el velador del Panteón San Jerónimo, a las afueras de Escuinapa, Sinaloa. Entré en 2009 porque nadie quería el turno nocturno. Lluvia, mosquitos, perros flacos, borrachos perdidos que cruzaban entre cruces para cortar camino y el rumor constante del mar entrando por los manglares. Me acostumbré a todo menos a una cosa, al sonido de la tierra cuando se humedece y cae en puños pequeños, como si la apretaran desde abajo. La primera vez que lo escuché fue la noche del 9 de noviembre de 2011, después de un temporal que ablandó tumbas viejas y abrió grietas en las gavetas. A esa hora uno conoce cada ruido, el zumbido de la lámpara en la caseta, las chicharras, el rozar de las coronas secas cuando sopla el aire. A la medianoche, cuando el viento se calmó, oí una tos apagada. No fue un quejido humano. Fue una tos con granos, una respiración breve y levantada, seguida de un chasquido húmedo. Luego, silencio. Apagué la radio, tomé la lámpara y recorrí los pasillos. La luz rebotó en cerámicas rotas y en letras hundidas por el salitre. Me guié por el oído hasta el cuadro más antiguo, donde los nichos se mezclaban con tierra directa. Frente a una cruz de madera recién plantada, escuché otra vez el sonido, como cuando uno escupe el lodo de la boca. El poste estaba marcado con un nombre pintado a mano, Matías Quintero, 2005-2011. Un niño. La base tenía todavía el cemento fresco, mal alisado, salpicado de hojas. No dije nada. Me agaché. Al posar la mano sobre el sello de cemento, sentí un hormigueo leve, vibración mínima, como si el suelo trabajara por dentro. Pude haberme ido. Apunté con la lámpara y vi algo más. Sobre la losa había granos finos de tierra en forma de abanico, pegados en humedad reciente, como si alguien hubiera escupido contra el cemento y la salpicadura se hubiera abierto hacia afuera. La marca no estaba antes. Yo mismo había supervisado ese entierro 3 días atrás, el 6 de noviembre. Regresé a la caseta, saqué el libro de registro y leí la hoja, Matías Quintero Osuna, 6 años, neumonía fulminante. Los deudos eran de la colonia Las Huertas. Recuerdo a la madre sentada en la banca, mirando fijo el piso mientras el padre discutía con el pastor. Lloraron poco. Llorar cansa más que cargar, dicen. Cerré el libro. Traté de dormir. A las 3, la tos volvió. Se repitió en 3 golpes cortos, con un arrastre de gargajo y el mismo chasquido de tierra en la lengua. Salí otra vez. La marca en la losa era más grande, como abanico abierto. Pasé la noche hablando conmigo mismo para no escuchar. Al amanecer, con el camión de basura cruzando la avenida, el ruido se detuvo. Ese lunes reporté el movimiento de losas y pedí permiso para reforzar con mezcla nueva. El encargado del ayuntamiento, Estrada, me dijo que solo rellenara las grietas. Que el temporal había inflado el subsuelo y hacía sonar hasta los nichos de concreto. No te asustes por cosas de noche, me dijo. Esa noche me llevé una cubeta, una cuchara, cal y una mascarilla. A las 11 comencé a perfilar la grieta. Al tocar la losa con el cincel, sentí hueco. No debía sentirse hueco con apenas 3 días.
La mezcla estaba inflada como costra delgada. Decidí retirar solo un pedazo para inyectar más cemento. Apenas levanté la pestaña, salió un soplo tibio, olor a fermento y a flores podridas. Y entonces lo oí claro, un intento de tos, breve, y un arrastre de tierra que raspó madera. Mi lámpara tembló. Apreté la mascarilla contra la cara, sin aire. Me quedé quieto. Conté hasta 10, hasta 20. El soplo cesó. Volví a sellar el borde con mezcla y calorías, dejé la losa más pesada que antes y clavé 2 estacas a los lados para que no se hundiera. Me fui a la caseta con el gusto de tierra pegado al paladar, pese a la mascarilla. Me lavé la boca con cloro rebajado. El sabor no se fue. Las noches siguientes, el ruido cambió. Ya no era tioas. Era el sonido de alguien moviendo la lengua contra granos. Un chac paciente, cada tanto, con la obstinación de quien quiere decir algo y tiene la boca llena. El abanico de salpicadura reaparecía sobre la superficie, siempre fresco al tacto. Yo lo limpiaba, lo negaba en los reportes, y luego lo volvía a ver. El 14 de noviembre, la madre de Matías llegó con un ramo de cempasúchil tardío. La vi arrodillarse, hablar en voz muy baja. Me acerqué por si necesitaba agua. No me miró. Solo dijo que la tierra olía a cuarto encerrado. Que en la casa, desde que lo trajeron, alguien escupía por las noches y el perro no dormía. Que el niño odiaba tragarse las pastillas. Que vomitaba siempre con un sonido así. Hizo un gesto de expulsar. Me fui. No dije nada. Aprendí que el silencio sostiene a los vivos. El 21 de noviembre, por la tarde, llegó un oficio del Ministerio Público. Orden de exhumación temprana por dudas en el diagnóstico. La semana siguiente harían el levantamiento. Nunca me habían pedido una exhumación tan pronto. Por protocolo me tocaba a mí abrir y preparar. Esa noche ya no dormí. A las 5 del 24 de noviembre, con 2 agentes, un médico y el pastor, retiramos la losa. Antes de levantarla por completo, limpié la salpicadura reseca, como si borrara un gesto. El pastor rezó. Yo me arrodillé en la cabecera y sentí la humedad subir de golpe. Levantamos. La madera del ataúd estaba húmeda, con marcas de la presión de la tierra. No había grieta. No había colapso del cajón. Los clavos, firmes. Solo el metal del tornillo, salitroso. Abrimos el ataúd. Adentro, el rostro de Matías estaba cubierto por una gasa ya marrón. El médico retiró el paño. La boca estaba cerrada con un punto de sutura mandibular, la técnica normal. Pero alrededor de los labios, en las comisuras, había tierra fina, comprimida como plastilina. No era tierra caída desde arriba. Era tierra trabajada desde adentro hacia afuera, apretada contra el borde de la sutura. El paladar presentaba grumos de lodo seco, pegados a lo que quedaba de la lengua. El médico se detuvo. Uno de los agentes se alejó a respirar. Yo me quedé mirando las fosas nasales, estaban obstruidas con barro fino hasta la base. Nadie habló. El médico dijo: documente. Tomaron fotos. Revisaron pulmones. Sacaron muestras. El pastor cerró los ojos y terminó el rezo a medias. La madre no quiso estar. Yo sentí un peso antiguo mirar desde la cal de las paredes. Un silencio espeso. La tierra, esa tierra fina, no correspondía al suelo de San Jerónimo. Aquí la tierra es grasa, negra. Aquella era parda y dulce, como de ribera. Sellamos el ataúd de nuevo. El médico anotó que la obstrucción podía deberse a desplazamientos post-mortem, a ensuciamiento durante el entierro. No quiso concluir. La orden fue volver a cerrar a la espera de resultados. Volví a bajar el cajón. Eché calorías, coloqué la losa con doble capa de mezcla. Encima, 2 piedras. No son mis funciones, pero las dejé. Esa noche, por primera vez, el sonido no vino de la tumba. Vino de mi garganta. Me desperté sentado en la silla de la caseta, con la boca llena de granos finos pegados a la lengua. Tosí, escupí sobre el piso y vi el abanico, igual al de la losa.
Me revisé las fosas nasales, lodo fino. No había salido del panteón. No había metido la cara en tierra. No tenía cómo. El 28 de noviembre escribí mi renuncia. No la entregué. Me quedé 2 noches más, por vergüenza o por miedo a que el ruido me siguiera a la casa. Tras cada siesta breve, despertaba con tierra en la boca. El sabor dulce y húmedo me hacía retener el aire, como si alguien más respirara en mi nariz. A veces, en el umbral del sueño, oía un balbuceo. No era palabra. Era insistencia. El 1 de diciembre, Estrada me pidió quedarme a cuidar mientras él asistía a un velorio en el pueblo. Acepté. Esa noche lloviznó. El panteón olía a veladoras frías y flor descompuesta. A las 2, el cronómetro de mi celular vibró solo. Lo miré, 0 en la aplicación de voz que nunca uso. El micrófono se había activado. La pantalla mostraba una línea irregular. Detuve la grabación. Reproduje. Escuché mi respiración, pesada, y debajo, otra cosa, un rasp, un empuje lento, el choc de granos contra dientes, un intento de abrir la cavidad con la lengua. Durante 13 segundos se oyó eso. Luego un susurro breve, como un nombre apenas, pero no dicho, empujado. Un empuje que quería formar ma. O pa. O nada. Borré el archivo. Fui a la tumba de Matías. La losa seguía firme. Pero arriba, en el borde, estaban mis huellas de tierra, iguales al abanico, más chicas, con los dedos marcados. No sé qué esperaba. Me arrodillé y pegué la oreja al cemento. El frío me pasó al cráneo. Escuché, al principio, solo mi pulso. Luego, muy abajo, ese trabajo lento de lengua contra granos. 3 empujes, pausa, 2 empujes, pausa larga. Igual que una plegaria aprendida tarde. No me di cuenta cuando comencé a imitar el ritmo con la boca, como si repetirlo lo calmara. Me mordí la lengua. Probé la sangre. La mezcla del sabor metálico con la dulzura de la tierra me revolvió el estómago. Vomité a un lado, en silencio. La madrugada se hizo interminable. Cada paso entre las tumbas arrastraba el rumor conmigo, como si mi boca se hubiera convertido en cueva replicando un eco de abajo. Al amanecer sentí los dientes granosos por dentro, como lijados. Me enjuagué con lo que encontré. No se fue. Al siguiente día pedí traslado a mantenimiento de parques. Me lo autorizaron el 5 de diciembre. Antes de irme, pasé frente a la cruz de Matías. La madre había dejado un juguete, un autito rojo, hundido a medias en la mezcla. Lo tomé para acomodarlo. Estaba tibio. No por el sol. Por otra cosa. Lo dejé. Trabajo ahora en la plaza principal. Barro hojas. Revisé los periódicos locales el 12 de diciembre buscando respuesta del Ministerio Público. Nada. Pasaron semanas. Nadie publicó. Nadie me preguntó. Creí que todo quedaría ahí, como muchas cosas que se entierran 2 veces en este país, debajo del cemento y debajo del trámite. Pero cada que me siento a descansar, cuando cierro los ojos y ladeo la cabeza, el sabor sube. Tierra parda, húmeda, dulce. No huye con el agua ni con el vinagre. Se queda pegado a la base de la lengua. A veces se me viene una idea y la escupo en el piso, creyendo que es saliva espesa, y al verla, la veo con granos, con el abanico abierto. Nadie lo nota. Solo yo. No he vuelto al panteón. El 6 de enero, Día de Reyes, escuché en la radio que la colonia Las Huertas organizó una colecta para arreglar bien la tumba de un niño. No dijeron el nombre. No fui. A esa hora me metí a los baños del parque y escupí sobre el lavabo. El abanico se dibujó tan claro que un compañero me preguntó si me sangraban las encías. Le dije que sí. Compré enjuague. No sirvió. Escribo esto el 28 de febrero de 2012, a medianoche, en la banca de la plaza. Tengo la lengua adormecida. Cada tanto, sin querer, empujo contra el paladar como quien prueba una palabra. No sao. Sale tierra. La dejo ir. Se acomoda en el piso,
como si buscara juntarse con más. La gente pasa y la pisa. Nadie escucha. Nadie oye ese pequeño chasquido húmedo que anuncia que alguien, en algún lado, sigue intentando vaciar la boca para poder hablar. Si mañana me preguntan por qué renuncié al panteón, diré que fue por la lluvia. Por los mosquitos. Que el turno nocturno enferma. Pero si un día, al barrer, encuentro el autito rojo pegado al borde de la fuente, sabré que no fue lluvia. Que no fui yo. Que el niño, donde esté ahora, todavía está empujando la tierra con la lengua. Que la verdadera tumba, la que no se sella, es la boca. Y que hay noches en que todos la tenemos llena.